Descubrí que mi hermano consentido es el verdadero padre de mi hijo. Así que, por primera vez mis padres decidieron hacer algo, lo desheredaron. Desde que tengo memoria, mi vida ha estado marcada por la sombra de mi hermano menor, David. Mientras yo era el niño estudioso y reservado, David era el hijo dorado, el favorito de mi madre. Él era encantador, siempre rodeado de amigos y, a pesar de sus constantes travesuras, siempre conseguía el perdón y la simpatía de todos. Lo que para los demás parecían bromas inofensivas, para mí eran episodios constantes de crueldad y abuso. Todo comenzó con pequeñas maldades que, aunque insignificantes para el resto, me hacían la vida imposible. Rompía mis juguetes favoritos, escondía mis libros antes de un examen importante, o se burlaba de mis gafas, llamándome cuatro ojos en cada oportunidad. Mis padres solían minimizar sus acciones, especialmente mi madre, quien defendía a David diciendo que eran cosas normales entre hermanos. Sin embargo, esas travesuras empezaron a volverse cada vez más peligrosas y retorcidas a medida que crecíamos. Recuerdo claramente el día en que David lanzó mi bicicleta por las escaleras. Yo estaba en el camino y apenas tuve tiempo de apartarme. La bicicleta pasó rozando mis piernas, y si no me hubiese movido a tiempo, el accidente podría haber sido devastador. En lugar de preocuparse por mi seguridad, mi madre se limitó a regañar a David con un tono suave, casi cariñoso, como si hubiera tirado un juguete y no un objeto que casi me provoca una lesión grave. Otro incidente que nunca olvidaré ocurrió cuando intentó romperme las gafas mientras las llevaba puestas. Estábamos discutiendo por algo trivial, y en un arranque de furia, me sujetó por la cabeza y trató de arrancarme las gafas. Sentí una punzada de dolor cuando las gafas se clavaron en el puente de mi nariz, y por un momento, temí que realmente pudiera lastimarme los ojos. Nuevamente, mi madre restó importancia al hecho, diciendo que David solo estaba jugando. La gota que colmó el vaso fue un episodio que todavía me cuesta recordar sin estremecerme. Una noche, mientras dormía, sentí un calor extraño cerca de mi rostro. Abrí los ojos y vi a David con una caja de fósforos en la mano, intentando prenderme fuego al cabello. Fue mi padre quien, afortunadamente, llegó en ese momento y evitó lo que podría haber sido una tragedia. A pesar de la gravedad de la situación, mi madre, cegada por su favoritismo, insistió en que solo había sido un error, que David no comprendía lo que estaba haciendo y que yo debía dejar de exagerar. La frustración y el miedo se volvieron parte de mi vida cotidiana. Sentía que no había forma de protegerme de mi propio hermano, y las noches se convirtieron en un tormento, pensando en lo que podría hacerme mientras dormía. Con el tiempo, mi padre comenzó a darse cuenta de la gravedad de la situación. Fue él quien, después del incidente del fuego, tomó la decisión de inscribirme en clases de box. No era para que me convirtiera en un luchador, sino para que aprendiera a defenderme y, sobre todo, para darme la confianza y la fuerza que tanto necesitaba para enfrentar a David. Aunque las clases me ayudaron a sentirme más seguro, el verdadero alivio llegó cuando me alejé de esa casa y tomé mi propio camino. David y yo tomamos direcciones diferentes en la vida. Me dediqué a mis estudios, conseguí un buen trabajo, y finalmente conocí a Karen, la mujer que pensé sería mi compañera para siempre. Nos casamos, construimos una vida juntos y, con el nacimiento de nuestro hijo, sentí que por fin había logrado dejar atrás la oscuridad de mi infancia y construir la familia que nunca tuve. Por un tiempo, todo fue perfecto. Pensé que, al fin, había logrado encontrar la paz y estabilidad que tanto había anhelado. Pero, como siempre, David volvió a aparecer en mi vida para destrozarla de nuevo. El dolor que me había causado en el pasado parecía insignificante comparado con lo que estaba por venir. Con el tiempo, logré dejar atrás aquella infancia de pesadilla. David y yo tomamos caminos separados, y aunque su presencia seguía siendo una sombra en mi vida, me convencí de que finalmente estaba libre de él. Me enfoqué en mis estudios, conseguí un buen trabajo y, tras varios años, conocí a Karen, la mujer que creí sería mi compañera para siempre. Nos enamoramos profundamente, y después de un par de años juntos, nos casamos. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron de pura felicidad. Habíamos construido una vida estable y tranquila, y cuando nació nuestro hijo, sentí que todo el sufrimiento que había vivido de niño finalmente valió la pena. Había formado la familia que siempre había soñado, una familia basada en el amor, la confianza y el respeto, todo lo que nunca tuve con David y mis padres. Mi vida parecía estar en equilibrio por primera vez en mucho tiempo. Durante este periodo, mi contacto con David fue mínimo. A pesar de estar distanciados, seguíamos viéndonos en reuniones familiares ocasionales. En esos encuentros, manteníamos una relación cordial, casi superficial. Yo prefería evitar cualquier conflicto y centrarme en mi vida, en mi familia, en el futuro que estaba construyendo. Parecía que había logrado alejarme de su toxicidad, de su influencia dañina. Pero, como siempre, David encontró la manera de volver a destrozarlo todo. Todo comenzó a cambiar hace unos meses. Karen empezó a actuar de manera diferente. Estaba más distante, evitaba mirarme a los ojos y siempre tenía una excusa para estar fuera de casa.
Decía que era el trabajo, que estaba agotada por el estrés de la oficina, pero algo en su comportamiento me resultaba extraño. No podía evitar sentir que algo andaba mal, pero cada vez que intentaba hablar con ella, me esquivaba. La tensión entre nosotros crecía, pero yo trataba de mantener la calma, pensando que, como en cualquier relación, estábamos pasando por un momento difícil. Un día, después de regresar temprano del trabajo, encontré a Karen llorando en la sala. Intenté consolarla, preguntarle qué pasaba, pero al principio solo se limitó a sacudirme con excusas. Después de insistirle durante un rato, finalmente rompió en llanto y me confesó la verdad que nunca pensé escuchar: había estado teniendo una aventura con David. En ese momento, sentí como si el mundo se detuviera. La mujer a la que había amado y en la que confiaba me había traicionado de la peor manera posible, con la persona que más daño me había hecho en la vida. No podía procesar lo que estaba escuchando, pero Karen no había terminado. Con voz temblorosa, me confesó algo aún más devastador: nuestro hijo, el niño al que había amado y criado, no era mío, sino de David. Esa revelación me destrozó. Mi vida, mi familia, todo lo que había construido, se había desmoronado en cuestión de segundos. El dolor que sentí fue indescriptible. Sentía que todo lo que había hecho, cada decisión que había tomado para alejarme de David y construir mi propia vida, se había vuelto en mi contra de la manera más cruel. No sabía qué hacer, solo podía sentir una mezcla de rabia, dolor y desesperación. Me quedé paralizado, sin saber cómo reaccionar ante lo que acababa de descubrir. Esa misma noche, recogí mis cosas y me fui de casa. No podía seguir en ese lugar que ahora estaba lleno de mentiras y traiciones. Sin saber a dónde ir, busqué refugio en la casa de mis padres, el único lugar que se me ocurrió, a pesar de que nunca había sido un verdadero hogar para mí. No podía soportar la idea de estar cerca de Karen ni un minuto más. Necesitaba alejarme, encontrar un lugar donde pudiera respirar y tratar de asimilar lo que acababa de suceder. Mis padres quedaron impactados cuando les conté lo sucedido. Mi madre, siempre tan protectora con David, parecía no poder creer lo que escuchaba. Aunque su favoritismo hacia él era innegable, por primera vez la vi en shock, como si finalmente comprendiera el monstruo que había creado. Mi padre, por otro lado, no dijo mucho, pero su mirada reflejaba una profunda decepción y tristeza. En esos días, mientras intentaba comprender cómo mi vida había cambiado tan radicalmente, me refugié en la rutina. Volví a mi trabajo, intentando encontrar una pizca de normalidad en medio del caos. Los días pasaban en una especie de niebla, tratando de evitar pensar en la traición de Karen y el rostro de David, el mismo hermano que me había arruinado la infancia y que ahora había destruido mi vida adulta. Intenté mantenerme ocupado, buscando maneras de distraerme del dolor constante. La casa de mis padres, aunque no era el mejor lugar para estar, me ofrecía un mínimo de estabilidad. Sabía que no podía quedarme allí para siempre, pero en esos momentos, simplemente necesitaba un lugar donde recomponerme, donde tratar de encontrar algún sentido a lo que había pasado. A pesar del apoyo que intentaban brindarme, no podía evitar sentirme solo. Mis amigos y colegas sabían que algo andaba mal, pero yo no podía explicarles el dolor que estaba atravesando. Sentía vergüenza, humillación, y sobre todo, una rabia inmensa hacia David y Karen. No podía entender cómo dos personas que supuestamente me amaban me habían traicionado de esa manera. A medida que pasaban los días, me daba cuenta de que mi vida tal como la conocía había terminado. Tenía que empezar de nuevo, reconstruir todo desde cero, pero no sabía por dónde empezar. Las noches se hacían eternas, llenas de preguntas sin respuesta y un dolor que no me dejaba dormir. Me preguntaba si algún día podría superar todo esto, si alguna vez volvería a confiar en alguien. Y, sobre todo, me preguntaba cómo había llegado a este punto, cómo David había logrado, una vez más, arrebatarme todo lo que había construido. La noticia del testamento cayó como una bomba. David, al enterarse de que nuestro padre había decidido desheredarlo y entregarme a mí toda la fortuna familiar, entró en pánico. Siempre había vivido con el respaldo financiero de mis padres, disfrutando de una vida cómoda y llena de lujos sin tener que esforzarse demasiado. Ahora, de un día para otro, se encontraba sin nada. Lo que él había dado por sentado toda su vida se desmoronó en cuestión de días. En un intento desesperado por recuperar el control, David empezó a buscarme insistentemente. Me envió mensajes y me llamó repetidas veces, suplicándome que lo perdonara y que lo ayudara. Decía que no sabía lo que estaba haciendo, que había sido un error, que había perdido la cabeza. Pero cada palabra suya solo me recordaba todas las veces que me había hecho daño, cada una de las cicatrices que me dejó durante nuestra infancia y ahora, el destrozo que había causado en mi vida adulta. David intentaba convencerme de que merecía una segunda oportunidad, pero sus palabras me parecían vacías y oportunistas. Solo estaba asustado, no por el daño que me había hecho, sino por la posibilidad de quedarse sin nada. En cada mensaje suyo sentía esa mezcla de desesperación y egoísmo que siempre lo había caracterizado, como si nunca pudiera concebir la idea de que las consecuencias de sus acciones lo alcanzaran.
Para él, todo debía girar a su alrededor, y ahora que su mundo se venía abajo, no sabía cómo enfrentarlo. Mi madre, desesperada por ayudarlo, intentó hacer todo lo posible para revertir la situación. Quería a toda costa que David no quedara desprotegido. Me llamaba constantemente, pidiéndome que recapacitara, que hablara con mi padre para que reconsiderara la decisión. Incluso intentó filtrar información del testamento, buscando una manera de que su hijo favorito no quedara completamente sin apoyo. Su afán de proteger a David era inquebrantable, incluso después de todo el daño que él me había causado. Fue entonces cuando mi padre, en un arranque de firmeza que jamás le había visto, la confrontó. Con una seriedad que nunca antes había mostrado, le dijo que si seguía protegiendo a David, si intentaba interferir con su decisión, la dejaría. La expresión de mi madre cambió de inmediato. Por primera vez, vi en su rostro un verdadero temor, no solo por la suerte de David, sino por la posibilidad de perder a su esposo, el mismo hombre que siempre había sido complaciente con su favoritismo. David, ahora sin opciones y con los recursos agotándose, se vio obligado a vivir con Karen y el niño que creían suyo. La ironía de la situación era innegable. El mismo hombre que había destrozado mi vida, que había tomado lo que era mío, ahora estaba atrapado en una vida que se desmoronaba rápidamente. Intentaba mantener la fachada de que todo estaba bien, pero era evidente que su mundo se venía abajo. Mientras tanto, yo me encuentro en un mar de emociones contradictorias. Siento dolor y rabia por todo lo que pasó, pero al mismo tiempo, un extraño sentido de justicia. Finalmente, David está enfrentando las consecuencias de sus actos. Actualización 1. Hola a todos. Ha pasado un mes desde que todo esto sucedió, y quería agradecerles por el apoyo y los consejos que me dieron en mi publicación anterior. Sus palabras realmente me ayudaron a encontrar fuerzas que creía haber perdido. Decidí que ya era hora de tomar el control de mi vida nuevamente. Después de días de incertidumbre y dolor, entendí que no tenía ninguna obligación de ayudar a David. Si alguna vez hubo un hermano en esta familia, fui yo. Siempre fui yo el que trató de complacer a mis padres, el que aguantó sus abusos y el que intentó construir algo sólido en medio del caos. Ahora es mi turno de cuidar de mí mismo. He cortado todo contacto con David. No importa cuántos mensajes me envíen y cuántas veces intente llamarme, no pienso hablar con él. Ha intentado presentarse en casa de mis padres, pero me aseguré de estar fuera cada vez que lo hizo. No tengo nada más que decirle. Él ya robó suficiente de mi vida, y no voy a permitir que siga haciendo más daño. Karen también ha intentado contactarme. Me ha enviado correos y mensajes pidiéndome perdón, diciendo que lo dejemos todo atrás y que volvamos a ser una familia. Pero simplemente no puedo. Es imposible olvidar la traición. No solo traicionó nuestra relación, sino también todo lo que creía sobre nuestra vida juntos. Cada vez que pienso en su traición, siento que mi corazón se rompe de nuevo. No puedo imaginar volver a estar con ella, y mucho menos perdonarla por lo que hizo. En cuanto a mis padres, la situación sigue siendo complicada. Mi madre ha intentado repetidamente interceder por David, como si nada hubiera cambiado. Me sigue pidiendo que le dé una segunda oportunidad, que no lo abandone. Pero mi padre se ha mantenido firme. No ha dado un paso atrás en su decisión, y aunque nuestra relación nunca fue la mejor, aprecio su apoyo en este momento. Siento que, por primera vez en mi vida, está tratando de hacer las cosas bien. Por mi parte, estoy trabajando en sanarme. Me alejé de la casa de mis padres, porque estar allí me recordaba constantemente todo lo que había sucedido. Encontré un pequeño departamento donde estoy tratando de reconstruir mi vida. Empecé a ir a terapia para procesar todo el dolor y la traición, y aunque el camino es largo, siento que estoy avanzando. No quiero cargar con este peso el resto de mi vida. Quiero encontrar la manera de seguir adelante, de ser feliz de nuevo. También he comenzado a pensar en cómo utilizar el dinero que mi padre me dio. Durante mucho tiempo, sentí que esa herencia estaba manchada por el dolor, como si fuera un recordatorio constante de todo lo que había perdido. Pero ahora, estoy tratando de verlo de manera diferente. Quizás, en lugar de ser un símbolo de destrucción, pueda ser un nuevo comienzo. No tengo claro aún en qué lo invertiré, pero quiero hacer algo positivo con ello, algo que me ayude a construir una nueva vida. Gracias a todos por estar ahí, por leer mi historia y darme su apoyo. Aún hay mucho que superar, pero sé que voy en la dirección correcta. A partir de ahora, me enfocaré en mí, en mis sueños y en lo que quiero construir. Si algo aprendí de todo esto, es que no puedo vivir bajo la sombra de mi pasado ni de las expectativas de los demás. Es mi vida, y finalmente estoy tomando el control de ella. Actualización 2. La libertad de una nueva vida. Han pasado 3 meses desde que decidí cortar todos los lazos con David y Karen. Al principio, fue difícil aceptar la idea de empezar de nuevo, de dejar atrás lo que alguna vez consideré mi hogar y la familia que creí haber construido. Pero, poco a poco, he comenzado a descubrir algo inesperado, la libertad de una nueva vida. Dejé mi antiguo trabajo. Sentí que necesitaba un cambio completo, algo que me ayudara a desconectarme de todos los recuerdos que me ataban a mi pasado.
Decidí invertir parte de la herencia en proyectos personales que siempre había querido realizar pero que nunca me había atrevido a emprender. Compré un pequeño local y lo estoy remodelando para abrir una librería-cafetería. Siempre he sido un amante de los libros, y la idea de tener un lugar donde las personas puedan encontrar refugio entre las páginas de un buen libro y una taza de café me llena de ilusión. Es un proyecto que me da esperanza y que siento que me ayuda a sanar. Mudarse a otra ciudad fue una de las mejores decisiones que tomé. Me alejé de todos esos lugares que me recordaban a Karen y a David, y encontré un apartamento pequeño pero acogedor en una ciudad nueva, donde nadie me conoce y puedo empezar de cero. La sensación de poder caminar por las calles sin temor a encontrarme con alguien del pasado, sin sentirme observado o juzgado, es liberadora. Estoy conociendo gente nueva y, aunque todavía soy cauteloso con quienes dejo entrar en mi vida, estoy empezando a disfrutar de las pequeñas cosas otra vez. Mi madre sigue intentando defender a David. A pesar de todo lo que ha pasado, sigue viéndolo como el hijo que necesita protección. Me ha llamado varias veces para pedirme que le dé una oportunidad, que lo ayude, pero cada vez que escucho su voz tratando de justificar lo injustificable, siento una mezcla de tristeza y resignación. Es doloroso ver cómo, incluso después de todo, ella no puede dejar de protegerlo. Sin embargo, me mantengo firme. No estoy dispuesto a ceder. Por otro lado, mi relación con mi padre ha mejorado, aunque de manera lenta y cautelosa. Nunca fuimos cercanos, y siempre sentí que él se mantenía al margen, observando pasivamente mientras mi madre y David dictaban las dinámicas familiares. Pero desde que todo esto ocurrió, ha venido a visitarme un par de veces. Nuestra relación no es perfecta, pero parece estar intentando reconstruir algo entre nosotros. Es un proceso largo y complicado, pero al menos, por primera vez en mucho tiempo, parece que está dispuesto a conocerme como realmente soy, no solo como la sombra de su hijo menos problemático. Emocionalmente, no ha sido fácil. A veces, el peso de los recuerdos todavía me golpea. Hay días en los que me despierto sintiéndome perdido, en los que me pregunto cómo permití que mi vida llegara a ese punto. Actualización 3, el precio de la traición. Ayer me enteré de algo que, aunque no debería alegrarme, me hizo sentir una especie de justicia poética. David y Karen están enfrentando serios problemas financieros. El dinero que tenían se está acabando rápidamente, y ninguno de los dos tiene un trabajo estable. La vida de lujos que David siempre había disfrutado y la estabilidad que Karen creyó haber asegurado se están desmoronando. Están atrapados en una situación que, irónicamente, ellos mismos se construyeron. Parece que la realidad finalmente los alcanzó. Karen, acostumbrada a un estilo de vida cómodo y seguro, ahora se enfrenta a la incertidumbre de no saber cómo llegar a fin de mes. David, sin el apoyo de mis padres, ha tenido que aprender lo que es luchar para sobrevivir. La ironía de todo esto es casi palpable. El hombre que me había arrebatado tanto, que había destrozado mi vida con su traición, ahora está viviendo en carne propia las consecuencias de sus decisiones. Me enteré de su situación a través de un amigo en común que todavía vive en mi antigua ciudad. Me contó que Karen y David han tenido que mudarse a un apartamento mucho más pequeño y que han vendido muchas de sus pertenencias para poder subsistir. Según lo que escuché, David ha intentado encontrar trabajo, pero su falta de experiencia y su historial de irresponsabilidad no le han facilitado las cosas. Karen, por su parte, ha intentado contactarme de nuevo, enviándome mensajes suplicantes, diciéndome que cometió un error y que todo lo que quiere es volver a ser una familia. Aunque me duele ver a mi hijo en medio de todo esto, sé que no puedo dejar que la culpa me consuma. Durante años, pensé que él era mi hijo, y siempre lo amaré como tal. Pero también sé que no puedo volver atrás. No puedo regresar a una vida construida sobre mentiras. Es difícil aceptar que no tengo ninguna responsabilidad con él, aunque aún me cuesta dejar ir ese sentimiento de paternidad que tanto me definió durante los primeros años de su vida. Mis padres, en especial mi madre, siguen tratando de intervenir. Ella se niega a aceptar que David y Karen estén enfrentando dificultades. Ha intentado ayudarles a espaldas de mi padre, enviándoles dinero en secreto, pero mi padre lo descubrió. Tuvieron una gran pelea por eso, y por primera vez, mi padre dejó claro que no permitirá más manipulaciones. Me contó que, aunque le duele ver a su hijo en esa situación, sabe que es necesario para que aprenda a enfrentar las consecuencias de sus actos. Aún así, mi madre sigue creyendo que, de alguna manera, es mi responsabilidad ayudarles. Mientras tanto, yo sigo adelante. El proceso de abrir mi librería-cafetería está en marcha, y aunque es mucho trabajo y todavía falta tiempo para la inauguración, estoy emocionado por el futuro. Me enfoco en lo que quiero construir, en lo que puedo controlar. Estoy aprendiendo a vivir de nuevo, a confiar en mí mismo y a valorar la paz que nunca tuve en mi infancia. Aunque el peso de los recuerdos sigue presente, cada día es un poco más ligero. Sigo en terapia y estoy trabajando en sanar mis heridas, en dejar atrás el rencor y el dolor. No es fácil, pero sé que estoy en el camino correcto. He aprendido que no puedo cambiar el pasado, pero sí puedo elegir cómo enfrentar el futuro. David y Karen, por otro lado, están atrapados en la vida que ellos mismos eligieron.
Están enfrentando el precio de su traición. Y aunque no siento alegría por su sufrimiento, tampoco siento lástima. Simplemente, es lo que es. Ellos hicieron sus elecciones, y ahora deben vivir con las consecuencias. Gracias nuevamente a todos por estar ahí y por seguir apoyándome en este proceso. Sé que aún queda mucho camino por recorrer, pero cada día que pasa, me siento un poco más fuerte. Sigo adelante, enfocado en construir una vida mejor para mí, una vida en la que, por fin, puedo ser feliz. ¿Te gustó esta historia? Si es así, no olvides darle me gusta y seguirnos. Hasta pronto.